Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Julieta Chiqui, Life Coach en temas de ansiedad y codependencia. Yo hoy quiero hablar contigo sobre la diferencia entre ansiedad y estrés. Voy a empezar primero por definir qué es el estrés, ya que esta es la situación que normalmente desata nuestra ansiedad por lo regular, aunque no es la única. Primero, el estrés es una el estrés es la manera en la que nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan ante una situación que se considera desafiante o peligrosa, catastrófica, ¿no? Que representa un desafío. Hay nuevas responsabilidades que asumir, un cambio que no esperábamos, algo que realmente parece que nos intimida, ¿no? Y al nosotros sentir que no tenemos los recursos necesarios para hacerle frente, se producen ciertas reacciones tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Y dentro de estas reacciones, una de las que surge a nivel emocional es la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad, si tú recuerdas en la definición, es este miedo o esta preocupación o inquietud que sentimos para estar prevenidos y alerta, ¿no? Y poder enfrentarnos a este desafío. Por eso es que están tan unidos uno del otro, porque siempre que hay estrés, va a haber ansiedad como respuesta emocional. Y también por eso es que comparten ciertos síntomas. De hecho, si tú te das cuenta, el estrés agrupa dentro de todos los síntomas también a todos los que son comunes a la ansiedad, como son el miedo, la preocupación, los pensamientos negativos, el nerviosismo, el agotamiento, pensamientos obsesivos, dolor de muscular, ¿no? En ciertas áreas del cuerpo, problemas gástricos, náuseas, mareos. ¿Por qué? Porque son los que normalmente bajan a nuestro cuerpo durante esa emoción que sentimos. Sin embargo, dentro del estrés hay otros que a lo mejor esto es lo que te va a permitir identificar cuando estás pasando por una situación estresante y cuando estás viviendo con ansiedad. Uno que es fundamental es que hay irritabilidad, hay ira, ¿no? Hay una sensación de impotencia por justamente esta percepción que tenemos de ese desafío como más fuerte en lo que podemos enfrentar, como un desafío que nos está sobrepasando. Entonces, al sentirlo tan grande, nos genera impotencia, nos desmotiva, ¿no? Hay algo que nos hace sentir como más abajo, como que no tenemos esos recursos. No nos cuesta mucho trabajo concentrarnos, tenemos mala memoria, se nos olvidan cosas, empezamos a cometer ciertos errores de cosas que antes no nos costaban tanto trabajo. Incluso hay momentos en los que estando viviendo con un estrés muy grande, que se siente muy intenso, nos van a dar ganas de llorar, de casi, de llorar y a veces no saber ni por qué, ¿no? Pero es una manera en la que nuestro cuerpo necesita liberarse de todo ese estrés. El apretar la quijada, el apretar las manos, ¿no? Porque estamos pasando por demasiado estrés. Igual, como una manera como de escapar, muchas veces recurrimos al alcohol o al tabaco para disminuir esas sensaciones, el poder sentir que nos estamos relajando y dejar a un lado la preocupación. Y entonces el recurrir a estas sustancias, ¿no? Nos ayuda a olvidarnos un poco de esta situación. ¿Por qué es importante trabajar el estrés y la ansiedad? Bueno, en mi experiencia, al estar viviendo yo con trastorno de ansiedad, me di cuenta de que justamente el estrés es un factor determinante al manejar el trastorno de ansiedad, porque si no logramos disminuir las situaciones estresantes que están pasando en nuestra vida y tener con eso herramientas que nos permitan relajarnos, cambiar nuestra respiración y confrontar nuestros pensamientos, vamos a seguir en una situación estresante, aun cuando cambiemos las situaciones en que nos rodean, ¿no? Y por ende, al haber estrés, va a haber ansiedad y entonces se vuelve un círculo vicioso. Y cuando el estrés llega a ser tan grande en la vida de las personas, ¿a qué me refiero con esto? A que llega a estar tanto tiempo presente que no hay momentos en los que las personas descansen, que tengan momentos de calma, porque si algo sí es importante destacar es que el estrés va a estar presente en nuestra vida, no siempre, pero va a estar presente en nuestra vida porque va a haber diferentes desafíos que vamos a tener que enfrentar.
Pero lo más importante aquí es que cuando hay un desafío, nosotros, imaginémoslo como una curva, ¿no? Hay un desafío, nosotros le hacemos frente y debe haber un momento de relajación y descanso para volver a enfrentar el siguiente desafío, ¿no? Pero cuando en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, estamos en un constante momento de estrés, en el que los momentos de relajación son tan poquitos, y luego otra vez volvemos a una situación de estrés, o la situación de estrés es constante todos los días, ¿no? Por meses, nuestro cuerpo no llega a recuperarse de ese desgaste tanto emocional, físico y mental, y entonces empieza a haber otra serie de situaciones que pueden desencadenar en un trastorno de ansiedad o ataques de pánico, ¿no? Porque no estamos disminuyendo la situación que nos está causando. Hace poco yo les comentaba, puse una publicación en mi Instagram donde yo le compartí a mi comunidad que a pesar de que en una época de mi vida yo cambié de trabajo de estar, digamos, 50 horas a la semana en un trabajo donde yo tenía responsabilidades, estaba a cargo más o menos de 7 personas en mi equipo y yo vivía con muchísimo estrés. Cuando cambié a un trabajo donde eran menos horas de trabajo y yo no estaba a cargo de nadie, sino formaba parte del equipo y, digamos, el sueldo era prácticamente muy parecido, realmente era muy poca la diferencia, yo seguía viviendo con estrés. Y fue ahí cuando me empecé a hacer preguntas importantes de, bueno, entonces a lo mejor no es el trabajo en sí lo que me está causando el estrés, soy yo. ¿Por qué? Porque es mi interpretación de la situación que estoy viviendo la que me está haciendo que me preocupe y que tenga miedo. Entonces, un primer paso ahí es que empecemos a darnos cuenta por qué estamos pensando eso. ¿Qué, qué es en realidad lo que le estamos teniendo miedo? ¿Cómo es que lo estamos percibiendo? Porque muchas veces percibimos la situación que nos genera estrés como más grande de lo que en realidad es, y a nosotros con menos habilidades o capacidades. Y en otros momentos en los que realmente la situación es muy estresante porque cambia radicalmente nuestra vida, es también momento de buscar ayuda o de empezar a implementar ciertas herramientas que nos permitan ir liberando todo ese estrés, ¿no? Y una parte fundamental que nos va a ayudar en esa situación es empezar a tener herramientas que nos ayuden a liberarla a nivel emocional, porque es justamente esa parte donde está la ansiedad, la preocupación y el miedo. Y si tú no liberas esas emociones, van a seguir presentes en tu vida, así como ir confrontando poco a poco los pensamientos. Por ejemplo, en una ruptura amorosa, donde puede haber muchísimo estrés por todo lo que acarrea, problemas con los abogados, eh, custodia hacia hijos, separación de bienes, todo lo que esto implica, más aparte el tener que cambiar tu situación, si tenías que vivías con él y ahora se tienen que separar, la mudanza y todas estas situaciones que suceden, muchas veces lo primero que estás pensando es en cosas que te hacen sentir más preocupada y angustiado, ¿no? De cómo voy a vivir ahora, cómo se lo voy a explicar a mis hijos. No sé si yo vuelvo a encontrar una pareja en mi vida, que, que te hacen sentir tanta angustia y preocupación, ¿no? Y sentirte tan vulnerable que necesitas liberar esa emoción para que puedas hacer frente a las situaciones que vamos a tener que enfrentar de cualquier manera, ¿no? Y actuar de la mejor manera en esa situación de estrés, reconociendo lo que sí tienes, ¿no? Que sí tienes la capacidad de salir de esa relación, que sí tienes la capacidad de salir adelante por ti misma, que sí puedes hablar con tus hijos, que hay una comunicación que está ahí y que si no es momento ahora de abrir ese canal de comunicación para poder expresarle a tus hijos por qué no es la situación. E igual en el trabajo, cuando hay una situación donde el trabajo nos está sobrepasando, que cambió la plantilla, hubo gente que se fue, cuestiones de ese estilo, es también el momento de un desafío en el que hay que empezar a utilizar nuevas herramientas que nos ayuden, ¿no? Y la primera es liberar la emoción que estamos teniendo. Antes de cualquier plática o cualquier situación, e incluso a veces
antes de siquiera empezar a trabajar en un proyecto que nos está generando muchísimo estrés o angustia, hay que liberar esas emociones, la angustia, la preocupación de que salga mal algo, ¿no? Para que entonces ya, liberando la emoción, podamos enfocar nuestros esfuerzos y nuestros pensamientos a trabajar en esa situación que nos está retando y podamos hacer uso de los recursos que sí tenemos de manera óptima, o si no, ver capacitaciones o encontrar soluciones que nos puedan ayudar. Y bueno, hasta aquí este video. Eh, la siguiente semana me va a encantar mucho compartir con ustedes las recomendaciones que yo les haría al respecto. Vamos a empezar a ver técnicas, qué podemos hacer para ir liberando poco a poco el estrés, ya sea en nuestra vida personal o en la vida laboral. Y bueno, muchísimas gracias y recuerda que si tú tienes alguna consulta que quieras hacerme o si tú tienes una situación en particular, puedes mandarme un mensaje directo a mi Instagram, @julieta.chiqui, o mandarme un correo a mi cuenta, julieta.chiqui@gmail.com. Todos los datos están anotados aquí abajo y pues muchísimas gracias por ver este video.